Samuel, no podíamos comenzar la clase sin vos. Te estábamos esperando. Hola, profe, perdón. Estaba, estaba haciendo algo en acá de la casa y se me fue. No, y tus compañeras pues ya querían comenzar. Entonces yo le dije, no, vamos a esperarle a Samuel. Tiene que entrar primero Samuel o si no, no comenzamos la clase, le dije. Gracias, profe. No, y le esperamos, te esperamos entre todos y ahora que vos entraste recién podemos comenzar, Samuel. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, no, ya tus compañeras, ¿sabes cómo son? Ellas ya iban a comenzar, será sin vos. Yo le dije, no, falta Samuel, le dije. Bueno, así es. Ahí está Janina Laspena. Bien, muy buenas tardes. No sé cuándo me indica la compañera que va a grabar, yo voy a comenzar la clase así, si me indica, ¿verdad? La compañera. Pero, ¿ya está? ¿Podemos comenzar? Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos hoy martes 21 de abril del 2026 con los alumnos del cuarto curso, segunda sección, turno tarde, área clínica. Entonces, estamos acá para poder hacer ciencia. Vamos a desarrollar dos contenidos importantes que para mí se tienen que manejar sí o sí. Y no le voy a sacar mucho tiempo, pero sí vamos a desarrollar contenido técnico. Y quiero que colaboren conmigo en la clase, ¿verdad? En el contenido que vamos a desarrollar. ¿Ok? Se ve ahí en pantalla lo que está, lo que sale, se observa, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con lo que venimos desarrollando de diseño estadístico. ¿Ok? Entonces, en relación a eso, a lo que venimos desarrollando de diseño estadístico, es importante continuar con lo que veníamos haciendo la clase pasada, ¿verdad? Y entender las diferencias que hay entre lo que guarda relación con eh, la parte de significancia estadística y relevancia clínica, lo que es una diferencia estadística y lo que es una diferencia clínica. Eso es muy importante. Estamos entrando en cosas muy técnicas, ¿verdad? Entonces, en relación a eso, me voy a la proyección, ¿verdad? Habíamos desarrollado la clase pasada hasta lo que guarda relación con la parte de error tipo 1, error tipo 2, ¿verdad? Las pruebas que miden distribución normal y también lo que mide también la parte de homogeneidad de las varianzas, homocedasticidad, ¿verdad? Y, y bueno, eso para que podamos seguir desarrollando. Ahora vamos a entrar en la parte de significancia estadística versus relevancia clínica. A ver, este es un ejemplo. Yo soy una persona que tengo diabetes tipo 2, ¿verdad? Es la diabetes contraída. En algún momento de mi vida no me cuidé mucho, trabajaba muchas horas, no me cuidé, entonces subí mucho de peso, no sabía de la existencia de la diabetes tipo 2 hasta que la contraje. Es tener un nivel muy elevado de azúcar eh, y bueno, a partir de una cantidad determinada que es considerada normal, vamos a nosotros a trabajar en este ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de glucosa en sangre. ¿Por qué voy a hablar de glucosa en un caso de psicología? Para que se entienda. Después vamos a ir a un caso de psicología. Ahí tenemos un caso. Azúcar en sangre vamos a considerar. La misma cosa pasa en los test. Los test tienen un parámetro, tienen un puntaje a un puntaje, de un puntaje a otro donde es normal. Por encima de eso es anormal, por debajo de eso es anormal. Entonces, atendiendo a eso, vamos a tener el ejemplo, ¿verdad? Ahí tienen el ejemplo de glucosa en sangre. Lo normal se estila que es entre 60 y 110. Te sacan la sangre y analizan tu sangre. 60 a 110 es, entre comillas, normal. Y tenés ahí un grupo, por ejemplo, que obtuvo en promedio, el grupo 1, 109.
y tenés otro grupo que en promedio puntuó 111. Entonces tenés dos grupos ahí, ¿sí? Puedes llamarlo grupo de hombres, grupo de mujeres. Yo le pongo grupo 1 y grupo 2 nomás para evitar problemas, ¿verdad? Entonces tenés ahí esos valores. La pregunta es la siguiente. Voy a comenzar a hacer preguntas directivas. No es pregunta abierta, sino que la pregunta va hacia quien yo le consulto, hacia esa persona va, ¿verdad? Entonces, en relación a eso vemos, ¿verdad? Eduardo, ¿está por ahí? Estru- Eduardo, ¿está por ahí? Sí, profe. No me falles. En base a Disculpa, eso, no te escuché. que no me falles, que ahí está, ahí hay un parámetro. Quiero saber si existen diferencias clínicas y si existen diferencias estadísticas en base a eso que estás observando. No importa si te equivocas. Vamos a trabajar en base a tu error si te equivocas, no te vayas a preocupar. Ok. Eh, Diferencia clínica, sí. Sí, Y estadística está dentro del rango estadístico. gracias Eduardo. ¿Qué opinan? Ahora sí pregunta abierta. ¿Qué opinan de lo que planteó Eduardo Struck? Pregunta abierta. ¿Por qué está bien o está mal lo que él plantea? ¿Qué está bien, qué está mal? Profe, yo creo, bueno, por lo que estoy viendo, creo que tal vez hay una cierta diferencia estadística con el grupo 1 y el grupo 2, porque el grupo 1, por ejemplo, su glucosa en sangre es 109, o sea, está dentro de la norma, vamos a decirle. El grupo 2 es 111, o sea, está fuera de la norma. No sé si es algo así. Andrea Espínola acaba de decir eso. Quiero escucharla a ustedes, gente. Ustedes nunca se hicieron análisis de sangre, de orina. Nunca, perdón, te interrumpo, nunca vieron su colesterol en sangre, su ácido úrico, triglicérido. Nunca vieron así su puntaje, su valor y al lado el rango. Y en Sí, base al valor que tienen así, si el rango, ustedes están por debajo del rango, por encima del rango, dentro del rango. Eso mismo es lo que está ahí. Andrea Espínola acaba de dar su opinión respecto a lo que dijo Eduardo Struck. Pueden estar o no de acuerdo, pero tienen que debatirle. Creo que Silvia levantó la mano, no sé quién fue o quién habló. Sí, Silvia, te profe. escuchamos, Silvia Román. A mí, en esas preguntas, en el primero que dice si hay o no diferencia clínica, para mí sí hay diferencia, pero la diferencia es mínima, profe. Es muy pequeña porque, tipo, no es relevante por sí sola. Mientras que el Espera, estadístico, espera. No te está preguntando si es pequeña, si es grande, si hay diferencias clínicas o no, sí, si hay profe, diferencias pero para estadísticas o no. Está mí, bien que estés argumentando, me parece perfecto, me parece bien, pero la pregunta es directa. ¿Sí? ¿Existe o no existe diferencias clínicas? sí, profe, existe. ¿Y estadística? Y en estadística para mí depende. O sea, no sé si te dejo así con depende o te quieres que te diga por qué. Me tenés que decir sí o no y sí te escucho tu argumento ahora. Y para mí no, porque yo creo que necesita tipo más datos y aplicar datos, o sea, pruebas estadísticas para decir que es o no, si hay diferencia o no estadística. Por consiguiente, tenemos una alumna, Andrea, que plantea que sí hay diferencias clínicas, Silvia, que no hay diferencias clínicas, que sí hay diferencias estadísticas.
Tenemos ya dos diferentes versiones. Espera, Samuel, un ratito. Ratito, Samuel. Antes que Samuel había levantado la mano, alguien había opinado. Y después se llamó al silencio. Si esa persona no quiere hablar, le damos la palabra a Samu. Samu, te Creo que escuchamos. era Ulises. No sé si quiere hablar. Ok, bueno, si me dan a mí. Bueno, yo voy por la corriente de Andrea y Eduardo, porque el hecho es que la diferencia clínica es la cuestión de que uno está dentro del rango normal y otro, lastimosamente, por más de que sea muy poca la diferencia, está dentro del rango de anormal o de peligro, vamos a decirlo. Y por lo menos diciendo estadísticamente, bueno, el promedio es diferente, entonces... Samu, no me quedó claro tu posición. ¿Hay diferencias clínicas o no? Sí, porque el primer grupo está dentro del rango normal de glucosa en sangre, pero el otro, por más de que sea una pequeña diferencia, está fuera. Entonces sí hay una diferencia. ¿Y hay diferencia estadística? Eh, con respecto a los números que se muestran, sí, o sea, hay una pequeña diferencia, o sea, llega a haber diferencia. Bueno, ok. Ese es... Bueno, O sea, yo escúchame bien, tengo... porque Andrea Espínola dijo que no hay diferencias clínicas. Silvia Román dijo que hay diferencias clínicas y no estadísticas. Y vos estás diciendo que sí hay diferencias clínicas y sí hay diferencias estadísticas. O sea, Lo tenemos que, tres versiones ya. Me van comprendiendo, poner en silencio tu micrófono, Samu. Me van comprendiendo, estimados colegas. Tenemos Profe, se puede decir que realmente sí hay diferencia tanto clínica como estadística, pero no es muy relevante porque es uno nomás por ahí, porque está dentro del rango. Uno por debajo, o sea, uno dentro del rango y otro uno por encima del rango, entonces puede ser no tan relevante. Pero sí hay diferencias. ¿Hay diferencias de qué tipo, Ulises? Y hay diferencias clínicas y estadísticas. Clínica en el sentido de que su glucosa está un poco alto mínimamente, que no prácticamente es insignificante. Y estadística por el monto nomás, porque está fuera del rango de la medida que es 60 a 110. Bueno, entonces en base, no, Samu, ya dijiste. Espera un ratito, Samu. Entonces, en base a lo que planteó el compañero, ¿verdad? Ya quería bajar la mano de Samuel un ratito. Bajar la mano de Samuel, ya bajé. En base a lo que planteó el compañero, Struck, era su apellido Eduardo, nosotros tenemos tres versiones diferentes. Ulises sigue la tesis de Samuel. Por otro lado, la compañera Silvia, creo que era, dio una versión diferente y después teníamos otra versión de, ¿cómo se llamaba la otra compañera? La primera, Andrea Espinola. Perfecto. Bien, gente, vamos a comenzar a analizar esto. Lo correcto es lo que planteó la compañera Silvia Román. Está objetivamente y claramente lúcida en sus apreciaciones. El rango va de 60 a 110, es lo que se considera normal. Por tanto, si vos observás ahí, te vas a dar cuenta que ese grupo 1 que tiene 109 está dentro del rango normal. Y el grupo 2 que tiene 111 está dentro de lo que se denomina hiperglucemia, o sea, glucemia elevada por encima del rango normal. No, pero profe, son dos valores más. Llamarle cangrejo, está dentro de hiperglucemia. Se tolera hasta 110. A partir de 111 es patológico. Por tanto, ¿hay diferencias clínicas? Hay diferencias clínicas, quieras o no. Ahora, diferencia estadística, como dijo la compañera, y acertó, yo no puedo hacer a ojo dos valores, 109 a 111.
me tengo que valer de una prueba estadística para determinar si esa diferencia de dos valores es mucho, es mediano o es poco. Primer punto también acertado de la compañía, o sea, sería el segundo punto ya acertado. Tercer punto, vamos a hacer como si fuera que no usamos una prueba estadística. Uno más, porque sí tenemos que usar. Y cuando comparamos dos grupos, ¿qué prueba estadística tenemos que utilizar? Pregunta abierta en relación a la clase anterior. ¿Test student? TD Student. Perfecto. ¿Cuál TD Student? Porque hay dos que vamos a usar. Ya, muy profunda la pregunta, ¿verdad? TD Student para muestra independiente. Perfecto. Ok. Por tanto, como no disponemos ahora del conocimiento para aplicar la prueba TD Student para muestra independiente, trabajaremos solamente a ojo. Esos dos valores es pequeña la distancia. Como dos valores es pequeña, en realidad la prueba toma en cuenta qué tan largo es el test, ¿sí? ¿Cuántos ítems tiene? ¿Cuál es el rango de puntuaciones? Por ejemplo, 0, 1, verdadero o falso. O 0, 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4, 5. El test toma en cuenta la muestra, cuánta es la muestra de personas. ¿Cuál es? Todo eso toma en cuenta. El puntaje mínimo, el máximo, la media, el desvío, la varianza, el rango de puntuaciones. Con todo eso trabaja la estadística. Con todo eso trabaja los valores para analizar comparando dos grupos en promedio. Por tanto, en relación a eso que estamos nosotros dialogando ahora, se determina la diferencia estadística. Pero no tenemos todavía el conocimiento para utilizar la prueba de estudio. Por eso lo que estamos haciendo, según lo que vos estás observando ahí en tu pantalla, es hacerlo a ojo. Diferencias clínicas hay, porque hay dos rangos ahí, dos valores ahí, perdón, en diferentes rangos. Diferencias estadísticas aparentemente no hay porque la distancia es muy pequeña. Aparentemente, para confirmarlo habría que emplear una prueba estadística. Ahora le agrego un grado más de complejidad, que es lo único que le faltó a la compañera Silvia. Lo único que le faltó. Pero estoy muy sorprendido con su conocimiento técnico. Gratamente. Y es que para que haya diferencias clínicas, debe haber una muestra clínica. O sea, uno de los dos grupos tiene que ser una muestra clínica. O si no, hablamos de diferencias según los puntos de corte entre los grupos comparados. O hablamos de diferencias en los niveles de tal cosa, de tal constructo, entre los grupos tal y tal, hombre y mujer. Para que haya diferencias clínicas, tiene que haber una muestra clínica. Y la otra tiene que ser un grupo de casos. Pero como ustedes están todavía desarrollando el conocimiento, podemos nosotros permitirnos ciertas flexibilidades a la hora de interpretar y a la hora de trabajar en una investigación instrumental o en un estudio comparativo de casos y control o una investigación instrumental donde haya curva ROC, donde se necesita una muestra de caso y una muestra de control. Ahí ya vamos a ser mucho más rígidos e exigentes a la hora de analizar los casos. Bueno, acá tenemos ya eso claro. Pasamos al siguiente caso. El siguiente caso es el siguiente caso. Misma situación de planteamiento de dos problemas. Si existen diferencias clínicas y diferencias estadísticas. Les quiero escuchar a gente nueva. Gente nueva. Gracias por los aportes a Eduardo, Andrea, Silvia, Samuel. Y no sé si me faltó alguien. A ver. Y Ulises también creo que participó. Dante. Sí, profe. Quiero escucharte. Ahí están las dos preguntas.
Quiero que me respondas si hay diferencias clínicas, si hay diferencias estadísticas en relación a ese rango y la valoración de los dos grupos y explicarme por qué. Según entendí, que creo que entendí mal, diferencias estadísticas no hay, porque los dos están dentro de lo normal. Y clínicas no me quedó muy claro, pero más o menos por lo que entendí, asumo que tampoco hay. Aunque si me baso en mi experiencia personal, pero esto ya sería más lógica, diría que sí hay, porque a uno le tratás como paciente con prediabetes y al otro le tratás como probablemente paciente que tenga su nivel de azúcar más bajo. Pero eso un poco aplicando la lógica, digamos, del día a día. Entonces, no sé, diría que no, que sí hay clínicas y no estadísticas. Bueno, esa es tu conclusión. Dante plantea que sí hay diferencias clínicas y que no hay diferencia estadística. Laura, ya te doy la palabra a Grisel. Laura, ¿estás ahí? Hola, sí. Laura, antes que arranque, Sí, necesito que en tu Google Meet pongas mi tu apellido. apellido, Bueno, porque yo no sé quién es Laura. Y después, a fin de año, te va a faltar asistencia. Y yo no quiero tener problema contigo, porque por ejemplo, hoy yo voy a descargar, yo cargué así tengo una extensión de Google Meet que me toma la asistencia y me descarga la asistencia a la gente. bueno, profe, no sabía nomás que tenía mi Todavía, apellido. espera un ratito, yo todavía no terminé de hablar, Laura. Así como yo busco la excelencia en mis clases, también pido la excelencia en mis estudiantes. Hay una resolución donde solicita que los estudiantes pongan su nombre y su apellido en el Google Meet. No sabía nomás. Yo, Mi apellido, gracias por avisarme, ya entendí. bueno, y yo también descargué la extensión como para tomar la asistencia y podamos desarrollar clases así súper bien. También descargué una extensión donde vos le activas así y automáticamente la gente va ingresando, pim, 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 pim. Hay todo un trabajo detrás de esta clase, Laura. Y yo lo único que pido como trabajo es que por favor solamente pongas tu nombre y tu apellido en tu Google Meet. Bueno, Ok, ahora sí te escuchamos. y no hay diferencias clínicas y No hay diferencias clínicas y qué decir la estadística y por qué. creo que tampoco hay diferencias estadísticas. Bueno, gracias Laura. Acá Laura plantea otra cuestión ya, que hay diferencias clínicas y no hay estadísticas. ¿Qué decir, Grisel? Profe, yo creo que diferencias clínicas, por más que un paciente, o sea, un grupo esté en 61, el siguiente grupo esté por debajo de lo que sería ya el rango límite, no hay una diferencia clínica, sigue estando dentro de las personas sanas, ¿verdad? Y diferencias estadísticas creo que tampoco no hay porque siguen estando en el mismo grupo de personas sanas, ¿verdad? Entonces no hay una diferencia, están todos dentro del mismo grupo, aunque esté a un punto de ser, de entrar, o dos, de entrar en un caso clínico de hiperglucemia. Bien, Griselda. Graciela Torres, Hola, profe. No sé si me voy a equivocar, pero bueno. no importa. Clínico creo que no, porque los dos están en rango, o sea, está bien. Pero a mi parecer sí hay estadístico, porque se ve que hay diferencia entre los puntajes, o sea, un puntaje más o menos grande, la diferencia igual de que los dos estén sanos. Estadísticamente, a mi parecer sería relevante saber por qué hay esta diferencia tan grande de puntuación entre el grupo 1 que tiene 60 y el grupo 2 que tiene 109. Sos la segunda estudiante que plantea la palabra relevancia, que es el tercer punto que voy a tocar después. Me encanta ese ojo clínico que algunas tienen. Bueno, las
primeras dos personas que dieron su parecer respecto a esto están un poco desviadas de lo que es la apreciación de la interpretación. Las segundas dos sí. Vamos a volver a repasar hasta que esto salga. Porque tenemos que entender, porque yo tengo casos, van a rendir esto en el SPSS. Perdón, en el HAS, no en el SPSS, en el software HAS. El SPSS se rendía antes. Les va a salir así un parámetro como ustedes están viendo, pero va a ser un ejemplo de psicología clínica. Y ustedes tienen que entender ese parámetro para poder ver si hay diferencias clínicas. A ver, si el parámetro es de 60 a 110, para ser normal. En este caso es azúcar, puede ser un constructo diferente en psicología, pero quiero hacer azúcar para que puedan entender. Yo soy psicólogo clínico, pero este ejemplo lo pongo así porque es algo muy básico para que la gente no se confunda. 60 a 110 es normal, tenemos un grupo en 61, que es el grupo 1, y el otro grupo 2, 109. ¿Están dentro del rango sí o no ambos grupos? Pregunta abierta. Sí, profe, siguen estando dentro del grupo. Y si están dentro del rango normal, ambos grupos, ¿por qué va a haber diferencia? No, pero profe, nos asusta que la distancia entre un grupo y otro es demasiado grande. Pero pregunto de vuelta, vos no te viene a preocupar si entre un grupo y otro es demasiado grande. Eso es diferencia estadística. Yo te estoy hablando de diferencias clínicas. Para que haya diferencias clínicas tiene que haber un parámetro clínico. Tiene que haber un parámetro clínico. Y es el parámetro clínico, 60-110. Entonces, como es el parámetro clínico, ambos grupos están dentro de ese parámetro clínico, pero el profe está muy en el límite, en el límite hacia afuera o muy en el límite hacia adentro. Hacia adentro. 60 es el límite, 61 tiene 1. Pero está hacia adentro del límite o no, está adentro. Ah, bueno, un parámetro normal. Pero profe, el grupo número 2 está en el límite, hacia afuera del límite o hacia adentro. Hacia adentro. Ah, entonces está dentro del rango normal. Entonces, profe, no hay diferencia clínica. No hay diferencia clínica. Pero profe, la distancia es demasiado grande. Ah, analicemos la diferencia estadística entonces. Ahora están entendiendo lo que es la diferencia estadística. Claro, esa distancia enorme entre un grupo y otro, probablemente existe una variable independiente que está influenciando más en un grupo que en otro, que está haciendo que este grupo 2 puntúe significativamente superior al grupo 1. Y que si sigue así, va a entrar en hiperglucemia. O posiblemente hay otra variable que está influyendo muchísimo en el grupo 1 para estar en el límite hacia adentro, pero hacia abajo, de normoglucemia, pero si sigue así, va a entrar en hipoglucemia. Azúcar por debajo de lo normal. Entonces, están muy separados. Entonces, yo ahí me valgo de una diferencia, me valgo de una prueba estadística para determinar que esa distancia entre 61 y 109, a ver un poco, permiso, 109 menos 61. 48 puntos. 48 valores de azúcar. Que esos 48 valores de azúcar entre 61 el grupo 1 y 109 el grupo 2 no es casual. La prueba te va a arrojar y te va a decir si hay diferencia estadística significativa. Quiere decir que no es casual. Es demasiado grande, te está diciendo. Algo está pasando acá. ¡Pim! Te llama tu atención. Ah, espera un poco. Y ahí ya vos como clínico, como mi investigador, vas a decir, espera un poco. Si esto sigue así, va a estar jodido. Porque por más que todavía están dentro del parámetro normal, si esto sigue así, dentro de poco la cosa va a cambiar para peor y va a ser un caso patológico ya. Una cuestión patológica. Entonces la diferencia estadística te da eso. Dice, esta diferencia es lo suficientemente grande para no ser casual. Algo está pasando acá. Ahora están entendiendo lo que es la diferencia estadística. En ese ejemplo 2 se observa. Laura, voy a decir algo, te escuchamos. Sí, sí, ya sale mi apellido. ¿Eh? Ya sale mi apellido.
todavía no sale, solamente lo tengo que apagar y volver a aprender para poder. Me voy a salir y entro otra vez. Voy a ver. No, yo tengo que salir. No, tranquilízate tampoco. No, todavía no. Te vas a preocupar. Tranquila. Bueno, Dante, te escuchamos. Profe, y entonces, ¿a qué le llamaríamos diferencia clínica? O sea, por lo que vos explicaste, o sea, al final a los pacientes del grupo 1, de los pacientes del grupo 2, le vamos a dar un tratamiento diferente por el hecho de que uno hay una variable que le tiende a la hipoglucemia y el otro a la hiperglucemia. Entonces, ¿a qué le llamamos diferencia clínica? Porque dijiste que no hay diferencia clínica, pero en el tratamiento le tratamos diferente. Entonces, Sí, vos estás en la fase de tratamiento. Nosotros todavía no estamos diagnosticando todavía bien. No estamos en la fase de tratamiento nosotros. Nosotros estamos en la fase de diferenciar, determinar, comprender lo que es la diferencia clínica de la diferencia estadística. En lo que tiene que ver con el tratamiento que le vamos a dar a un grupo o a otro grupo, ya es un estudio que posteriormente tenemos que desarrollar. Y vos te estás yendo allá y esto todavía no está pudiendo resolver. Vamos a resolver esto. No voy a tocar la parte de tratamiento todavía porque esto quiero que se entienda primero. Victoria Amarilla. Hola, profe. Yo no entiendo a qué te referís con diferencia clínica. Porque cuando decís diferencia estadística, yo pienso si está dentro del rango, o sea, el mismo rango de normalidad para mí. O sea, no existe diferencia porque los dos están dentro de lo normal. Al revés sería entonces, ¿verdad? Eso sería lo clínico y el estadístico es lo otro. No sé, ver. profe, no entiendo. Repetime un poco. Para Viste que ayudarte. no entiendo a qué te referís con las diferencias clínicas. Porque entre 61 y 109 no habría diferencia clínica. Eso nomás voy. Si uno está en el límite casi inferior y otro casi al límite superior ya. Súper bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo 3 casos más para poder seguir desarrollando. Y vamos a seguir tratando de comprender. De una no se comprende lo. ¿Estás por ahí, Silvia? Sí, profe, estoy. Silvia, Sí, profe. quiero que hagas un ensayo de una explicación a tus compañeros o tu compañera de lo que es la diferencia clínica y lo que es la diferencia estadística. Hace un ensayo. Así escuchan otra versión. Está bien. ¿Para la próxima clase presencial? No, para ahora. Para ahora. ¿Qué entendés por diferencias clínicas? Y según mi conocimiento y la explicación que vos diste, que es la diferencia clínica, existe cuando uno de los rangos está fuera de lo normal. Y cuando ambos, por ejemplo, están adentro, entonces no existe diferencia clínica. No sé si me voy a entender. Sí. Para que haya diferencias clínicas, primero que nada tenemos que tener un parámetro de lo que es normal. ¿Cuál es el parámetro de lo que se considera normal? Es lo que estamos analizando ahí, glucosa en sangre. Y lo normal sería de los 60 al 110, profe. Perfecto. Primer ejemplo que vamos a darle a Dante y a la otra compañera que no recuerdo ahora su nombre. Esos son los parámetros normales. Normales. Sí, normales. 60 Entonces, 110 es normal. Si vos estás dentro de ese parámetro, entonces tenés normal, no tenés patología. sí, o sea, sería 60, 61 y por consiguiente hasta 109 sería normal. Hasta 110 en realidad. Hasta 110, sí. Perfecto. Y aplicando eso ya no es más normal. Entonces, Bueno, en ese caso podemos decir que no existe una diferencia clínica. bueno, te está yendo rápido. Si un grupo y otro grupo están dentro de ese parámetro de 60 a 110, ambos grupos están dentro de 60 a 110, no hay diferencias clínicas. ¿Cuándo consideramos que hay diferencias clínicas? Cuando un grupo está en un corte, por ejemplo, normal, ¿verdad? Y el otro grupo está con azúcar alto, o sea, 120, 130. Y un grupo está a 65, por ejemplo. Ambos grupos están en diferentes niveles. Ahí hay diferencias clínicas. Ahora, la diferencia estadística es diferente. Para determinar
si esa diferencia de esa cantidad de valores es suficientemente grande, es significativa, se apoya uno en una prueba estadística para determinar si es estadísticamente significativa. Pero estamos haciendo nosotros esto a ojo, como expliqué en un comienzo. En esa fase hasta que demos la prueba de student y hasta que demos ANOVA. Vamos a otro ejemplo para poder hacerlo lo más gráfico posible. Vamos a otro siguiente ejemplo. Tenemos otra situación acá. Interesantísima la situación que está ahí. Y tenemos, a ver un poco, a quién le podemos convocar ahora para que dé su opinión. Avi está por ahí. Estoy súper mal. Ah, bueno, no te preocupes, no, tranquila. Quería saber más si estaba. Profe, Tranquila. No hace falta que... Victoria, te escuchamos. puedo ver si ya entendí. Ensayá nomás, Victoria. Cero problema. Ok. Me encanta. Según lo que dijo la compañera, entonces, hay diferencia clínica cuando uno de los números, o sea, en este caso uno de los De los grupos. grupos, Sí. está fuera de lo normal. Y en este caso, el grupo 2 está fuera de esa normalidad que es 60 a 110, entonces en este caso sí existen diferencias clínicas. ¿Entendí bien? Hay diferencias clínicas acá. Excelente. Lo primero, ya entendiste. Ya hay diferencias clínicas. Súper bien. Súper, Victoria. Excelente. Claro, pues quieras o no, ese grupo está, el grupo 1 está con 61 según veo. Está dentro del parámetro normal. Victoria. Y el grupo 2 está con 120 según Leo. Que está fuera del parámetro, está con, en promedio está con hiperglucemia. Por tanto, hay diferencias en los puntos de corte. Entonces, hay diferencia entre los dos grupos en promedio. Vos veis ahí 161, grupo 1, está dentro del parámetro normal. Ponerle que sean las mujeres. Y los hombres, que comemos más, si nos cuidamos menos, por ejemplo, los hombres pertenecemos al grupo 2. Estamos con 120 de azúcar en promedio, los hombres. Y está 110 nomás normal. Entonces, los hombres que tenemos 120, que somos el grupo 2, estamos en una zona patológica, por tanto, hay diferencias entre el grupo 1 mujeres y el grupo 2 hombres, por ejemplo. Es un ejemplo nomás, ¿verdad? En realidad esto se hace con una muestra caso y control, pero para que podamos entender nomás, vayamos desarrollando el conocimiento, vamos a ir haciendo más complejo. Y la diferencia estadística, acá es muy interesante. Porque es terrible la diferencia que hay entre 61 y 120. ¿Verdad? Enorme. Muchísima. Por tanto, lo más probable es que exista acá diferencias estadísticas, si se dan cuenta, por la distancia que hay. Se observa. Entonces tenemos acá que a diferencia del grupo anterior, espera, alguien parece que es un mensaje, todo adelante ya. Vamos a diferencia del grupo anterior, voy a poner el grupo anterior. Tin, tin. Acá había diferencias clínicas, pero no estadísticas. Este es el primer caso que le mostré. Hay diferencias clínicas, pero no estadísticas. Pero, profe, es muy corta la distancia entre uno y otro, pero un grupo está en, el grupo, en la zona normal y otro en el grupo patológico. 109 está dentro del rango normal, grupo 1. Y grupo 2, 111, zona patológica. Hay diferencias clínicas, pero no estadísticas. Siguiente situación. Es al revés. No hay diferencias clínicas, pero sí estadísticas, por la distancia que hay entre uno y otro. Fíjense, es exactamente diferente al primero. Acá no hay diferencias clínicas. El segundo caso este es. Y sí hay diferencia estadística. Y en el caso 1 había diferencias clínicas, pero no estadísticas. Era al revés. Caso 1, caso 2, caso 3. Caso 3. Hay diferencias clínicas y hay diferencias estadísticas. Híjole, mira lo que es. Tenemos 3 casos diferentes. Vuelvo a repasar. Caso 1. Hay diferencias clínicas, pero no estadísticas. Ambos grupos están en zonas de corte diferente.
Y la distancia es pequeña, por eso no hay diferencia estadística. Caso 2. Ambos grupos están dentro de la zona normal, dentro de un rango normal, por tanto no hay diferencias clínicas. Pero sí estadística, por la diferencia que hay de distancia entre un grupo y otro. Tercer caso, sí hay diferencias clínicas y sí hay diferencia estadística. Ambos grupos están en zonas diferentes. Grupo 1 está con 61 de azúcar, que es normal, y 120 está dentro de zona patológica. La distancia entre uno y otro es enorme si hay diferencias estadísticas. Ahora tenemos un cuarto caso. Pero antes de irme al cuarto caso, Guadalupe levantó la mano. Guadalupe, te escuchamos. Profe, solamente para dejar bien en claro, a ver si te entendí bien. Tenemos diferencia estadística cuando hay distancia entre un grupo y otro. O sea, independientemente de que uno esté dentro del rango normal y el otro no. Hay que fijarnos en la Exactamente, distancia. me encanta Guadalupe tu apreciación. Sí, sí, Guadalupe, estás apreciando bien. Ambos grupos pueden estar dentro de un rango que se considera normal y no obstante encontrar diferencias estadísticas. Sí, Guadalupe, así es. Pero, profe, porque la estadística no tiene nada que ver con la parte clínica. Lo que te dice la diferencia estadística te está diciendo lo siguiente, que hay una diferencia sustancial y significativa. ¿Y qué significa significativa? Que no es casual. Eso te dice la estadística. Entonces, cuando vos encontrás este caso que estás acá viendo, no este caso, ahí tenés el caso 2, este es el caso 2. Este es el caso 2. Entonces, vos no te podés conformar con la diferencia clínica. No, mi hija. No te podés conformar con la diferencia clínica. Si vos estás construyendo una prueba, un test, si vos estás evaluando, si vos estás investigando, vos no te podés conformar con una diferencia clínica nomás. Vos vas a hacer tu tesis. Entonces, si vas a hacer tu tesis, tenés que hacer también diferencia estadística entre los dos grupos que estás comparando. No estamos hablando de un plan de intervención terapéutico con un planteamiento cognitivo-conductual, acompañamiento multidisciplinario con psiquiatras, con diabetólogos, no estamos hablando de eso que plantea el compañero, no. Estamos hablando primeramente de entender lo que está pasando con la diferencia. Y para poder determinar esa diferencia estadística, tenés que basarte en una prueba estadística como la T-Student para muestra independiente. Y la prueba T-Student te va a salir que sí hay diferencia estadísticamente significativa. ¿Y cómo vos tenés que entender eso? Que algo está pasando ahí que hace que un grupo puntúe significativamente diferente al otro. Entonces vos, por observación, por experiencia, por lo empírico, por tu bagaje clínico, ves ahí y ves que estás viendo ahí. Ah, mira un poco. Por más de que están normal ambos grupos, uno está llegando al extremo inferior y otro está llegando al extremo superior. ¿Y cómo saltó eso? Porque en la diferencia estadística te digo, ¡pum! Diferencia estadística, tin, 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 así una bandera roja. Porque si te vas a bajar solamente te vas a basar solamente en la clínica, vas a decir, ah, no, tranquilo, no hubo diferencia clínica, ah, tranquilo, pasemos a otro tema. No pasemos a otro tema, nada. Espera un momentito, mamita. Acá hay un problema. Por más de que no hay diferencias clínicas, esta diferencia, ¿por qué se está dando en un grupo este valor que tiende a hipoglucemia? ¿Por qué se está dando este valor en este grupo 2 que tiende a hiperglucemia? Acá no es vamos a hacer un tratamiento, no. Acá vamos a ver por qué se está dando primero. Vamos a entender la dinámica. La dinámica de la alimentación, de la conducta alimentaria. Si hay algún trastorno de conducta alimentaria, si hay algún conflicto, si ese conflicto afecta en un rasgo de ansiedad o afecta en un trastorno de ansiedad. Vamos a entender por la dinámica familiar. Pea la ñandere en viapógina. Entonces, eso es lo que tenemos que entender primeramente, ¿verdad? En investigación instrumental, en investigación científica. No es teoría y práctica psicoterapéutica donde vamos a hacer plan de intervención. No, vamos a entender primero lo que está pasando acá. Y eso nos da la diferencia estadística. Así, ¡pum! Mira, acá saltó algo que vos no estás observando. Pero esta es otra situación, la que está ahí,
La que está ahí es la pregunta del millón. La que está ahí es la pregunta del millón. Y eso no voy a hacer una pregunta dirigida, voy a hacer una pregunta abierta. Por un punto para el examen parcial. Que un punto puede ser la diferencia entre 4 y 5. Si está bien justificada la argumentación. Glucosa en sangre. Normal 60-110. Grupo 1, 121. Grupo 2, 120. Qué interesante pregunta. ¿Existen diferencias clínicas? ¿Existen diferencias estadísticas? ¿Es relevante clínicamente o no? ¿Y qué se necesitaría para que sea de relevancia clínica? Las 4 preguntas, Samu, y tenés el punto para el primer parcial. Respondía correctamente las 4. Ok, bueno. Diferencias clínicas no hay, porque ambos son anormales. O sea, definitivamente. Diferencias estadísticas y no hay tampoco porque muy poquita es la diferencia, así como había mencionado la compañera. Y ahora, ¿es de relevancia, profe, con respecto, dijiste, a clínica, ¿verdad? ¿O a estadística? Es de relevancia clínica el resultado. Si es o no de relevancia clínica el resultado y que expliques por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, que nadie le interrumpa a Samuel es una cosa entre Samuel y yo. Bueno, no es tan, o sea, híjole, vos sabés que me complicaste acá. Yo te diría por estadística, pero, a ver, o sea, estadísticamente no es relevante por el hecho Las de que... dos primeras, te da una tranquilidad. Sí, Las sí. dos primeras respondiste bien. Claro, sí. Pero ahora tenés que argumentar, o sea, tenés que explicar el tercer punto, o sea, responder al tercer punto y explicar el cuarto punto. O sea, explicar, en el cuarto punto, explicar tu decisión del tercer punto. Eso es lo que te quise decir. Bueno, me tiro. Relevancia no hay porque no hay mucha diferencia, o sea, y justamente se va a necesitar, o sea, para que sea relevante tiene que haber una diferencia mayor. Un ejemplo por lo menos sería que el grupo 1 esté más llegue a la hipoglucemia, mientras que el grupo 2 se mantenga en la hiperglucemia. ¿Estaría bien o mal? Mal. Y sí, era lo mejor. Acaba de perder el punto del examen, Samu. Bueno, ok, no te preocupes, está bien. Siguiente voluntario o voluntaria. Valentina con B larga y después Andrea Spínola. Sí, buenas tardes, profe. Creo que hay relevancia clínica porque los dos están fuera de rango. ¿Y qué necesita para que sea relevante clínicamente? Y bueno, considero que hay una preocupación clínica porque los dos grupos están fuera del rango de la normalidad. No sé si estoy correcta. Vas bien. ¿Hay diferencias clínicas estadísticas, sí o no? ¿Hay diferencias clínicas? No, hay diferencias clínicas porque los dos están fuera del rango y existen diferencias estadísticas tampoco porque es muy poca la distancia. Recordame tu punto para el examen, por favor, Valentina. Excelente. Bien, entendió Valentina. Vamos a explicar ahora. Diferencias clínicas no hay porque ambos grupos están dentro del nivel de hiperglucemia. Tanto el grupo 1 como el grupo 2, por ejemplo, que sea hombres y mujeres. Diferencia estadística tampoco hay, porque ese valor de un punto, de un valor entre 120 y 121, claro, muchas veces puede ser significativo si aplicar una prueba estadística, pero estamos haciendo sin una prueba estadística. Vamos a hacerlo a ojo nomás, ¿sí? Lo correcto es utilizar una prueba estadística, aclaremos. Entonces, no hay diferencias estadísticas hacia ojo porque la distancia es muy pequeña de un solo punto entre grupo 1 y grupo 2.
¿Es relevante clínicamente? Pero por supuesto que es relevante. ¿Cómo no va a ser relevante? Porque yo veo tesis donde pasa esto que vos estás observando ahí. Y dice, profe, no hay diferencias clínicas, no hay diferencias estadísticas, y ambos grupos están con un nivel elevado de depresión, por ejemplo. O ambos grupos están en un nivel bajo de autoestima. Por ejemplo, autoestima, ponerle que sea puntaje de 60 para abajo autoestima. Ambos grupos tienen 52 y 51, por ejemplo, autoestima. Esperando un poco, le digo yo. Ambos grupos están en autoestima baja o nivel de depresión elevado y no es de relevancia clínica. Claro que es importante que tenga relevancia clínica. No, es que porque no hay diferencias clínicas o porque no hay diferencias estadísticas, no es de relevancia clínica. Claro que es de relevancia clínica. O sea, muchas veces, por más que no hay diferencias clínicas y por más de que no hay diferencia estadística, la relevancia clínica es importantísimo. Y acá ambos grupos, prácticamente toda tu muestra de estudio, porque si en promedio el grupo 1 y el promedio del grupo 2 están dentro de hiperglucemia por encima de 110, ¿qué significa? Significa que prácticamente toda tu muestra está en zona patológica. ¡Wow! Eso sí es relevancia clínica. Y ahí ya también ya di la explicación del cuarto punto, ¿verdad? Justamente por eso. Porque prácticamente toda tu muestra está dentro de una zona patológica. Entonces, para repasar y terminar esta parte, se pueden presentar diferencias clínicas y no estadísticas, que es el primer caso. Se puede presentar diferencias estadísticas, pero no clínicas, que es el segundo caso. Se puede presentar diferencias clínicas y estadísticas, que es el tercer caso. Y el cuarto caso, donde no existen diferencias clínicas ni estadísticas, pero el caso es de relevancia clínica igual, y a eso se le llama serendipia, o también denominado serendipity, ¿verdad? Se escribe así, ¿verdad? Van a encontrar, alguien puede buscar la palabra serendipia, y eso no estaba como, ¿alguien puede buscar la palabra serendipia? Sí, y la definición quiero, así, hallazgo no esperado, dice Britos, Iris Britos. Quiero que alguien, aparte de mi voz, se escuche otra voz con la definición de serendipia. ¿Quién puede leer? Profe, a mí me sale que dice, es un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que ocurre por casualidad, generalmente mientras se busca algo distinto. Excelente, excelente, Wada. Excelente, ese es el aporte que estaba esperando. Entonces, ¿volví a repetir, Guadalupe? Sí, profe. Es un hallazgo afortunado, valioso e inesperado que ocurre por casualidad, generalmente mientras se busca algo distinto. Perfecto. Fíjate lo que dice Guadalupe. No estaba como un objetivo general. No estaba como un objetivo específico. No estaba como una hipótesis de investigación. Sin embargo, encontraste el hallazgo, el dato, la relevancia encontraste. No hay diferencia clínica, no hay diferencia estadística, pero es relevante clínicamente que prácticamente gran parte de tu muestra o toda tu muestra esté en zona patológica, en zona clínicamente significativa. Entonces, eso es una serendipia, y eso, por más que no sea un objetivo de tu investigación, tiene que entrar dentro de la conclusión. Por más de que no pusiste como una hipótesis, debe entrar dentro de la conclusión, porque es un hallazgo relevante que no puede quedar fuera, es una serendipia. Entonces, no está dentro de los apuntes, pero voy a preguntar entonces, ¿la serendipia? Sí, profe. Antes dijiste que en poesía suelen usar mucho. Sí, hubo una época, creo en pandemia o hace 2, 3 años, donde había muchas poesías, canciones, eso que usaban esa palabra, como que se puso de moda. Ya, ok. Yo pensé que empleaban como recurso. Ok, perfecto. Bueno, vamos entendiendo entonces
que para la tesina, para el trabajo final de grado, que ustedes van a comenzar a hacerlo ya el próximo año en quinto, si les sale esto que están viendo ahí en pantalla, deben incluir en la conclusión, ¿verdad? Bien, también ya explicamos esto. Y bueno, hipótesis no direccional. Y fíjense, dice cambio, relación, diferencia, positivo, negativo. Quiero que googleen así como Wada buscó recién en Google, supongo que en Google buscó. Quiero que googleen ahora ejemplos de hipótesis direccional y no direccional. Googleen ahora. Vamos a ver, Yo puede ser encontré para algunos, profe. Dame un ratito, voy a hacer también yo mi trabajo, ¿sí? Ya te doy la palabra, dame un segundo. Direccional y no direccional. Dame un segundito. Acá tengo los ejemplos. Sí. Te escuchamos. ¿Era Victoria la que habló? Sí. Te escuchamos, Victoria. Dice, ejemplos de hipótesis direccional indica sentido. En educación, los alumnos que asisten a colegios de un solo sexo aprenden mejor, mayor rendimiento que los de escuelas mixtas. En psicología dice, los humanos expuestos a la radiación tienen un mayor riesgo de cáncer. Y te digo el no direccional también. Sí. Ejemplos de hipótesis no direccional, solo diferencia, dice, en psicología, la radiación afecta el riesgo de cáncer en humanos. Eso Bien. lo que encontré. Bien. Entonces tenemos hipótesis direccional y no direccional. Una cosa es cuando lo hacemos con estudios correlacionales y otro cuando lo hacemos en estudio comparativo. Escúcheme bien lo que le voy a explicar. La hipótesis direccional y no direccional se plantean dos campos. Cuando comparamos grupos y cuando correlacionamos variables. Entonces, vamos a irnos por lo más sencillo. Vamos a irnos por la comparación y después vamos a irnos por la correlación. Vamos a irnos por la comparación. Cuando comparamos grupos, podemos nosotros, en estudios comparativos, no en estudios correlacionales, en estudios comparativos tenemos grupos para comparar. Entonces voy a dejar de presentar esto que está acá y voy a presentar lo que me sale en Google. Voy a poner ahí. Ahí creo que se ve ya algo y voy a entrar acá. Y ahí creo que se ve lo que me salió cuando le puse ejemplo de hipótesis direccional y no direccional, ¿verdad? Fíjense, la hipótesis direccional es a una cola. Dice, googleando, la hipótesis direccional predice la naturaleza específica, por ejemplo, bueno, esta es una de relación, ¿verdad? Voy a poner hipótesis no direccional comparativa, voy a poner, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá. Entonces tenemos nosotros acá que una hipótesis direccional podría comparativa de grupos, voy a poner para que sea más específico otra vez. Vamos a googlear acá. A una cola. Direccional es a una cola. ¿Viste lo que es? Dice lo siguiente. La hipótesis comparativa predicen diferencias entre grupos. La direccional, de manera específica, dice que el grupo será superior. A será mayor que B. Mientras la no direccional solo indica que habrá diferencias. Miren lo que es googleando, ¿verdad? Sin especificar cuál será mayor o cuál será menor. Pues también se puede poner así.
Entonces la hipótesis, yo le hago googleando nomás para que vea que no hace falta que yo le dé un texto, que de hecho tengo el texto para darle, 0,3 con eso, que es de Morales Vallejo. Pero para que vean que si hay voluntad de estudiar, no hace falta que yo le dé el texto. Pero tengo el texto, no se va a preocupar que le voy a dar, tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que vos ves? El ejemplo acá, ¿verdad? Te dice comparación del rendimiento académico entre estudiantes que toman café y que no. Qué bueno, hasta el ejemplo sale de psicología sin que yo le dé indicación de que sea psicología. Entonces dice, direccional a una cola, vos ves la dirección del efecto. A este grupo voy a apuntar que va a tener un resultado mayor, por ejemplo. Los estudiantes que consumen café antes del examen obtendrán calificaciones más altas que los estudiantes que no consumen café. Entonces, les doy de tomar de café. ¿Les doy de tomar café a quiénes? Al grupo de chicas, por ejemplo, tendrían que, mi hipótesis va a ir hacia ahí. Y entonces el resultado tendría que ir hacia ahí. Puntaje más alto, nota más alta en el grupo de chicas, porque a ellas les di de tomar café que a los varones. Entonces, mayor rendimiento en grupo que toma café. Una dirección positiva, ¿ok? Hipótesis, esto es en un estudio comparativo. Estudio comparativo. Ahora bien, existen diferencias en las calificaciones no direccional. Fíjense, yo no apunto a que un grupo va a puntuar significativamente superior a otro. No apunto a eso. Planteo sencillamente que existe una diferencia en las calificaciones de los exámenes entre los estudiantes que consumen café, antes del examen y aquellos que no consumen café. Plantea que va a haber diferencia nomás entre los que consumen y no consumen. Ahí dice quién va a tener mejor nota en el examen. Pregunto, ¿dice ahí? No. No dice. Por tanto, es una hipótesis bilateral, a dos colas. Puede ser que un grupo puntúe más que otro. Pero, profe, y lógico, puede ser. Pues puede ser que las chicas, como se juntan más que los varones, se fueron todos en la casa de Victoria el día anterior o hace 2 días y contrajeron gripe, están todas engripadas, están todas con antigripal, entonces el antigripal tiene sedad, tiene un antialérgico, y el antialérgico te da sueño, entonces eso afectó más en las chicas, entonces el café no le hizo nada, y entonces los hombres puntuaron más. Y entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Acá te dice que va a haber diferencia nomás. No te dice que uno va a puntuar más que otro. ¿Por qué esta explicación? Porque después le voy a explicar a utilizar la tabla en sí, tiene mucho que ver esto, ¿verdad? Denme un segundito nomás que quiero justamente explicar después eso. Bueno, seguimos con la explicación. Un segundito. Entonces tenemos ahí la explicación, ¿verdad? Tipo direccional. Por ejemplo, grupo A, dieta, perderá más peso que el grupo B, control. Por decirte, ¿verdad? Predice la dirección. No direccional, habrá diferencia de peso entre el grupo A y el grupo B. Predice diferencia, no el sentido de la diferencia. Y tenemos ahí diferencias clave, dice, ¿verdad? Si se dan cuenta ahí. Se usa cuando hay justamente previos que sugieren un resultado concreto. Bueno, me voy acá al ejemplo. Creo que quedó el ejemplo claro de hipótesis direccional y no direccional. Ahora voy a dejar de compartir esto un ratito y voy a mostrar mi pantalla voy a mostrar mi lámina, lo que quise decir. Ahí está. Bueno. Acá hay una unión entre la hipótesis que vos tenés de investigación en la parte metodológica del estudio y la estadística. No se separa la estadística de la metodología. Hay una unión. Esto que ustedes están viendo ahí, yo no lo vi en ningún libro. Yo estoy muy orgulloso de esto. Porque esto lo desarrollé yo para que mis alumnos lo puedan entender.
Entonces vos ves ahí, hay una unión entre la estadística y la metodología. Lo vamos a hacer con el ejercicio para que ustedes puedan entenderlo mejor todavía. Haciendo el ejercicio lo van a entender mejor. Entonces vos tenés ahí una hipótesis direccional, se emplea en la tabla estadística la parte de una cola. Una hipótesis no direccional, la parte metodológica, se emplea 2 colas. Una hipótesis direccional dice, este grupo va a puntuar más que este otro grupo, que es los ejemplos que acabamos de dar. Entonces yo elijo una cola en la tabla. Hipótesis no direccional, planteo que sencillamente va a haber diferencia entre los dos grupos, tomo 2 colas. ¿Cómo es eso en la tabla? Ahí tenés la tabla. Esa es la tabla estadística. Esa es la tabla estadística de la TED-Student para muestras. De la TED-Student, no para muestras, sino que se usan en muestras relacionadas como muestras independientes. Si vos, por ejemplo, supongamos nomás, tenés un grupo de 12 personas menos 2 grupos comparados, queda grado de libertad 10. 10 vamos a ponerle. 10 que está ahí a la izquierda. GL10, ahí a la izquierda que están viendo. Grado de libertad 10. Ahí a la izquierda van a ver. GL van bajando hasta el 10. Si planteas que existe diferencias sencillas, así nomás, ¿verdad? Entre 2 grupos y te vas nivel de significación 0.05 a 2 colas, ¿cuál sería el valor que se tiene que superar? Grado de libertad 10, GL10, me voy hacia la derecha. Pruebo, por ejemplo, nivel de significación para prueba de 2 colas y 0.05. ¿Cuál sería el valor que tiene que superarse, según lo que están observando en pantalla? 2,228. 2,228, dijo Victoria Amarilla. Correcto, Victoria. Correcto, excelente. Sería 2,228. Ese 2.228 en realidad es 2,228. Esa es la diferencia que se tiene que encontrar entre el grupo 1 y el grupo 2 si estamos jugando a 2 colas. Si planteamos una correlación, una separación, una diferencia simple, es lo que quise decir, una diferencia simple. Tiene que haber una diferencia de 2 valores, 228 de diferencia entre los 2 grupos comparados. Ahora bien, si planteo, como planteaba justamente en Google cuando buscamos, que el grupo 1 que hace la dieta A va a bajar significativamente superior más que el grupo B, o sea, el grupo 1, el grupo A, el que usa la dieta A, va a bajar más que el grupo B que usa la dieta B, estamos jugando a una cola. Es decir, digo, en mi hipótesis, en la parte metodológica, digo, este grupo va a puntuar más o va a puntuar menos que este otro. Menos en el sentido de la dieta, pues va a bajar menos peso, ¿verdad? Y ahí vamos a tomar ya arriba el nivel de significado para prueba de una cola. Esta es la prueba TED-Student. Entonces busco el mismo nivel de significación, por ejemplo, 0.05, y bajo a grado de libertad 10. Y el valor que tiene que haber de diferencia entre los 2 grupos comparados, ¿cuánto es? A una cola, 0.05, GL10. 1,812. Perfecto, excelente, Andrea Espínola, excelente. Hay diferencias entre 1,812 y 2,228. Claro que hay diferencia. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? ¿El que se usa una cola o el que se usa 2 colas? El valor. El que se usa de 2 colas es el mayor. El que se usa 2 colas es mayor que el que se usa una cola. Bien. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Yo le voy a responder eso, no quiero que ustedes me respondan, yo le voy a responder eso. Tranquila nomás. Entonces, esto sí quiero que me respondan. Cuando comparo 2 grupos a una cola, necesito que la diferencia sea menor para que sea significativa. Esta es pregunta de examen.
porque es verdadero y falso. Esta pregunta de examen, tome nota de lo que le estoy diciendo. Esto entra dentro de verdadero y falso. Les repito, esto que le estoy preguntando está dentro de verdadero y falso en el examen parcial, en el primer parcial. Ustedes van a tener esa tabla enfrente. No se pueden equivocar porque van a tener la tabla enfrente. Y la pregunta es, si hago una hipótesis direccional a una cola, direccional a una cola, por consiguiente voy a utilizar la tabla de una cola en la tabla estadística. Necesito un valor menor para que haya diferencias que a dos colas. Y por lo que se ve, Es más fácil que haya diferencia. Es más fácil que haya diferencia. y al parecer sí, porque el de 2 colas aumenta. Sí, es más viable que haya diferencia porque el valor disminuye. Pero, profe, ¿por qué se da esto? Te voy a explicar por qué se da. Y no te voy a explicar desde el punto de vista estadístico, sino te voy a explicar desde el punto de vista teórico y metodológico. Según un autor, Polit y Hunger, que está ahí dentro de mi biblioteca, ¿dónde te metiste? No, por ahí está. De investigación clínica, porque yo esto estudié en investigación clínica, un enfoque epidemiológico. La verdad que encontré mejor en ese libro de salud. En salud explicaba mejor. Dice lo siguiente, da este ejemplo. Dice, bueno, obviamente que no es el ejemplo de Paraguay, es de otro país y es de la OMS. Dice, tenés dos grupos de madres, por ejemplo. Tenés un grupo de madres, ponele que son de Central, Departamento Central, donde acá tenés más cantidad de unidades de salud, centros de salud, hospitales, ¿verdad? Donde hay mayor nivel psicológico, ¿verdad? Hay mayor atención psicológica, hay mayor también, ¿cómo te voy a explicar? Hay mayor atención psicológica, hay mayor atención médica, hacen las 4 comidas al día. ¿Qué te puedo decir más? Hacen las 4 comidas al día, eh, hay más medicación y hay más cuidado. Entonces, se compara el peso del niño al nacer de esa mamá que va a tener, por ejemplo, que tiene toda la atención necesaria, versus un grupo de futuras mamás, por ejemplo, en la zona de San Pedro, donde no tienen las 4 comidas al día, donde no tienen la cantidad de vitaminosis, donde no hay un acompañamiento prenatal correcto, control, no hay un acompañamiento psicológico también. Y se compara el peso del niño al nacer del grupo el ejemplo que te estoy dando está ahí, ¿verdad? Yo quiero que entiendan, ¿verdad? Y dice, bueno, el peso del niño al nacer de estas madres, del niño, de estas madres que recibieron toda la atención y estas otras que no recibieron toda la atención que necesitaban. Y te explica por qué. ¿Por qué? Si vos te jugás a una cola, decís, obviamente que estos niños con su peso al nacer de las madres del departamento central o futuras madres va a ser mayor que el de San Pedro. ¿Pero por qué? Y explicas todos los motivos, ¿verdad? La alimentación, la vitaminosis, la vacuna, el acompañamiento prenatal, el acompañamiento psicológico, todos los cuidados, psicoeducación que haces, todo, ¿verdad? No solamente con ella, sino que con la familia. Espectacular. Te dice lo siguiente, Polit y Hongler. Te dice así en el libro, dice, si te vas a jugar a una cola, es básicamente una especie de corroboración nomás de que te acompaña la teoría, el método e investigaciones anteriores. Por eso el valor es menor. Sin embargo, cuando vos planteas a 2 colas, la diferencia en sí tiene que ser mayor, porque no tiene que ser casual. Es decir, el valor a 2 colas siempre va a ser mayor que a una cola a superar. O sea, el valor a superar, el valor que se obtiene de la diferencia entre los grupos tiene que ser superior al de la tabla en el de 2 colas que comparando con el de una cola.
Por ejemplo, en ese ejemplo que están viendo ahí, el valor de la T-student para una cola es menor que el de 2 colas. ¿Por qué? Porque cuando vos te jugás a una cola, es prácticamente corroborar nomás. Es decir, la teoría me acompaña. Investigaciones anteriores también me acompañan a que yo plantee una hipótesis direccional, a que estas madres van a tener sus hijos con mayor peso al nacer que estas otras madres. Y también me acompaña lo empírico. ¿Qué es lo empírico? Mi experiencia clínica, lo que yo observo en el campo. Entonces, ahí te puedes jugar una cola. No es porque un día amaneciste, ay, amanecí nomás así con ganas de plantear una hipótesis direccional. No. Un buen metodólogo, un buen tutor, un buen miembro de mesa te va a decir, esperan un poco, ¿en base a qué te estás jugando a una cola? A una intuición, me dice. ¿Cómo que a una intuición? La teoría te apoya si tengo autores que plantean que el resultado va hacia esa dirección. Y hay estudios antecedentes, sí hay estudios, si no el mismo constructo aproximado que plantean. Y tu experiencia como clínico me da que hacia ahí va el resultado. Métele, te apoyo. Voy a firmar tu protocolo. Pero no me vaya a bajar una intuición. Entonces, en lo que tiene que ver con hipótesis direccional, si usted está observando ahí, a una cola arriba, ¿sí? Baja, o sea, te vas hasta punto 0,5, que es la segunda columna, te vas a grado de libertad 10, el valor a superar, según lo que veo, cada vez veo menos, 1812, sería 1,812 en realidad, uno en realidad, no es 1000. Plantea como 1000 la tabla, pero en realidad ese punto es como coma, o sea, es 1,812. Y ese es de una cola, y a 2 colas, el valor es más grande, a superar, 2,228. Dante, te escuchamos. Profe, entonces, si no te da el valor en una cola, lo más probable es de que haya sido una falla metodológica desde un principio, o hay chance de que digamos que mi experiencia y la teoría me apoyen y de alguna manera al final se demuestre lo contrario. No sé si conoces algún caso que haya pasado eso. Wow. Repetí un poco lo que me dijiste. Y de que cuando entonces si no llego al nivel de significancia en una cola, significa de que metodológicamente está mal planteado, o conoces algún caso donde la teoría te diga esto, la experiencia te diga esto y al final se haya demostrado lo No contrario. necesariamente, porque tiene que ver mucho con la cultura y dónde se va desarrollando también los estudios, ¿verdad? Muchas veces se queda muy cerca de que haya diferencia. Está cerquita de que haya diferencia, pero no cruza el valor límite. Pues estuvo ahí, cerquita estuvo, ¿verdad? Sí puede pasar. Lógicamente, en esto no es una cuestión de todo o nada, ¿verdad? Pero lógicamente hay más responsabilidad en el investigador Dante cuando plantea una hipótesis direccional. Hay más responsabilidad. Categóricamente hay más responsabilidad. Sí, señor. Es relevante, es importante. Pero no quiere decir que una cuestión que no pueda tener un resultado diferente, ¿verdad? Te tendría que tener hacia ahí. Ponerle que te da una respuesta que creo que te va a convencer. Que el resultado va hacia donde vos dijiste. Que efectivamente, como planteaste en tu hipótesis de investigación, el grupo A puntuó más que el grupo B. Y así estaba en tu hipótesis de investigación. Lo único que no alcanzó a que sea significativa. Por tanto, salió hacia la dirección que vos dijiste que iba a salir. Pero no fue significativa. Entonces no hay nada que objetarle al investigador, ¿verdad? Entonces, les planteo nomás esa problemática. Ahora tenemos otra situación. Un estudio correlacional. Y acá ustedes sí ya saben.
Acá yo no les voy a enseñar. Acá vamos a ver ejemplo de hipótesis. Voy a poner acá en correlaciones. No sé, psicológicas, vamos a ponerle. Psicológicas. Bueno, vamos a dejar de presentar de vuelta. Voy a dejar de presentar. Me dan un segundito, por favor. Voy a dejar de presentar. Y ahora voy a presentar lo que está en pantalla. ¿Dónde pico está? Sí, Dios. Ahí está. Ahí tenemos los ejemplos. ¿Verdad? Ustedes ya saben lo que es correlación. Yo no les voy a enseñar nada de lo que es correlación. Ustedes saben perfectamente. Cuando yo planteo en estudio correlacional, cuando yo planteo a dos colas, planteo una correlación simple. Y cuando yo planteo una hipótesis direccional o a una cola o unilateral, que es lo mismo, planteo que el resultado va a ser con una dirección positiva o negativa. O sea, una correlación positiva o negativa. Entonces, eso es lo que se está diciendo ahí. La hipótesis en psicología predice relaciones entre variables. La hipótesis direccional especifica si la relación es positiva o negativa. A más B. Mientras que una no direccional solo indica que existe una relación sin especificar sentido. Claro. Y ahí te plantea una hipótesis direccional, una cola, dice unilateral. Dice el sentido de la correlación positiva o negativa basada en la teoría o estudios previos. ¿Viste lo que te estoy diciendo? ¿Viste lo que es? O sea que no, es un divague mío. Fíjate que googleé ahora nomás. Existe una correlación positiva entre los números de horas de estudio y la calificación en el examen final de estudiante universitario. A mayor hora de estudio, mejor calificación. 0,80. Variable X, cantidad de horas de estudio. Variable Y, calificación. 5, 4. Menor hora de estudio, estudio solamente 2 horas, 3 horas, peor calificación. 1, 2. Otro ejemplo, correlación negativa. Entre la ansiedad, bueno, no, este no es el mejor ejemplo, ¿verdad? El número de interacciones cara a cara. Vamos a poner entre ansiedad y bienestar psicológico, como ejemplo. A mayor ansiedad, variable Y, menor bienestar psicológico. Cuanto más tenés ansiedad, tenés menor. Y cuanto más tenés bienestar psicológico, menor ansiedad tenés. Es una correlación. Planteas que la correlación va a salir negativa. Estás apuntando la dirección a una cola. Y entonces una hipótesis no direccional va a plantear sencillamente la correlación que hay. Existe correlación entre horas de estudio y calificación del examen. Existe correlación entre ansiedad y bienestar psicológico. ¿Entendés? Me dan un ratito. ¿Están comprendiendo? Sí, profe, se entiende. Quiero más opiniones. Sí, profe, por mi parte sí. Sí, se entiende, profe. ¿Me pueden dar un ejemplo ustedes? Quiero ejemplo de ustedes. Fíjense ahí el ejemplo que dice resumen de diferencia. Dice, ejemplo, la autoestima alta aumenta la proactividad. No direccional. Solo la existencia de relación. Existe relación entre la autoestima y la proactividad, ¿viste? Y eso se ve acá en la tabla. Esta es una tabla de correlación de Pearson que ustedes ya conocen. Tanto la gente
de la central con la gente del interior del país. Ustedes ven ahí lo que tiene que ver una cola y dos colas. Y ven ahí cuando dice una cola, por ejemplo, ponele que, vamos a mi ejemplo, grado de libertad n-2, es decir, son 12 personas menos 2, que son las dos variables x, y quedan 10, grado de libertad 10 queda. Entonces tenemos grado de libertad 10 y vamos, por ejemplo, al nivel de significación 0.05 a una cola. El valor a superar es 0,4973. Punto 40. Oh, ay, che Dios, qué bárbaro. Gracias por decirme. Ya me estoy yendo ya a otro lado, perdón. Vamos al ejemplo. Vamos un segundito. Voy a mostrar el ejemplo. Ahí está. Y ahí está ahora. Ahora se va a ver. Y creo que levantó la mano el estimado Dante, me parece. Profe, te iba a preguntar si yo planteo, por ejemplo, me llamó la atención porque dijiste a mayor hora de estudio, mejores notas, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los extremos? Porque, por ejemplo, si estudias demasiado mucho, probablemente tu rendimiento no sea mayor. ¿Cómo plantearía? Vos podés, si yo planteo de que existe una relación de que aumenta, pero en los extremos deja de aumentar, ¿igual tendría razón o no? ¿O sería hipótesis nula o alterna? Sí, tengo una respuesta para vos. Evidentemente, practicando vas a comprender mejor y entiendo a dónde vas. Difícilmente en un estudio conductual se da todo o nada. No existe correlación perfecta, uno, por ejemplo. Si vos encontrás correlación entre a mayor hora de estudios, mejor calificación, no es que vas a encontrar una correlación perfecta positivo 1, no, vas a encontrar una correlación positiva 0,73, por ejemplo. ¿Qué significa 0,73? Ese 0,73 vos elevas al cuadrado, permiso, voy a poner acá coeficiente de terminación. ¿Cuánto es 0? Vamos a ver, 0,73. ¿Alguien puede multiplicar 0,73 elevado al cuadrado? 0,533. 53,3. Significa que 53% nomás lo que esa variable hora de estudio determina la calificación. Eso se llama coeficiente de determinación. Significa que en un 47% hay una variabilidad ahí conductual. Y dentro de esa variabilidad conductual que no podemos medir por un estudio correlacional, que sí se puede medir por un estudio experimental, porque estamos hablando de un estudio correlacional, correlación de Pearson, estudio correlacional. Hay un 47% que no podemos explicar. Y ahí entraría la explicación esa de, profe, pero ¿cómo pasó que yo estudié muchísimo? Sin embargo, me rendí mal. ¿Por qué? Porque como estudié mucho, estaba muy cansado, me agarró ansiedad, no dormí toda la noche, me fui a rendir sin dormir. Y rendí mal. Bueno, por eso la correlación no es perfecta. Y por eso en psicología es muy difícil, casi imposible que la correlación te salga perfecta. 0,95, 0,91, casi imposible que te salga. Vos estudias conducta, te va a salir 0,50, 0,60, 0,70, allá, último te va a salir 0,80 a lo sumo. Entonces, esa explicación que vos estás dando sí se puede dar, claro que se puede dar. Por eso es que estamos trabajando con relaciones. Esta variable está asociada a esta, eso es el índice de correlación. ¿Está asociada? Sí está asociada, hay una correlación significativa. ¿Cuánto determina esta en esta? Es ese índice de correlación elevado al cuadrado, ese te da un índice de
coeficiente de determinación, cuánto determina esta en esta, o esta en esta, porque es viceversa también. Entonces, ahí tu planteamiento, que está bien, es muy justo que plantees, porque también tenés que entender, claro, ¿verdad? Estudio correlacional no te va a explicar eso. Eso te va a explicar un estudio cuasi experimental, donde vos tenés controlado todo, todas las variables que pueden influir. Por ejemplo, las horas de sueño, la alimentación, ¿sí? El nivel de ansiedad que tiene. Entonces, vos controlás todas esas variables como experimentador. Y obviamente tenés controlado, entonces tu resultado te va a salir más puro, más genuino. En un estudio correlacional nosotros no controlamos variables como si las controlamos en un estudio cuasi experimental o experimental. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? ¿Verdad que me dando los mosquitos? Y esa es la cuestión, ¿verdad? Bueno, volviendo al ejemplo acá, si se dan cuenta, y perdón, pues yo acá no sé qué salambi hice, que algo hice, me armó un desastre, ¿verdad? Ahí está. Tenemos una cola y dos colas para estudios correlacionales, si se dan cuenta, ¿verdad? Tenés ahí grado de libertad 10, por ejemplo, tenés a una cola, 0.05, el valor que tiene que haber de relación entre las dos variables. Horas de sueño y, perdón, no horas de sueño, horas de estudio y calificación. O había dado un ejemplo de bienestar psicológico de ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? El valor tiene que ser superior a 0.4973, que sería 0,4973, que redondeando ese 7, que es el tercer decimal, le redondea al 9 en 0,50. O sea, el valor de relación entre esas dos variables, entre esos dos constructos, variable X y variable Y, constructo X, constructo Y, tiene que ser superior a 0,50. Igual o superior. Porque si ustedes ven allá arriba en la tabla, allá arriba dice la ROBT. Tiene que ser igual o superior a la R crítica. La R crítica, la R es la tabla. O sea, con alcanzar 0,50 ya es significativo. Esa rayita abajo significa igual. Sin embargo, cuando es a dos colas, 0.05, el valor a superar, si se dan cuenta, es 0.576, que sería 0,576, que sería redondeando 0,58. Para superar el primero, estamos hablando del grado de libertad 10 ahí. Fíjense que está al lado de 0,4973, está 0.576, sería 0,58 redondeando. Entonces se dan cuenta que el valor para superar una hipótesis que yo planteo a dos colas es 0,58. Y cuando yo quiero hacer una hipótesis a una cola es 0,50. Entonces, es menor la exigencia para superar una hipótesis direccional a una cola, para un estudio correlacional. Sin embargo, si yo planteo a dos colas, tengo que encontrar una relación mayor entre las variables. Y acá no importa si es un valor negativo, como dije recién, entre ansiedad y bienestar psicológico. Si es menos 0,55, no importa. El signo en este caso no importa. Sí importa el valor para comparar con el valor de la tabla. No me vengan ahora el día del examen. Pero, profe, yo no veo ningún valor negativo acá. No me vaya a joder. En el análisis de la R obtenida comparado con la R crítica, no analizás con el signo, analizás el valor, tomando en cuenta la dirección del efecto, o sea, la hipótesis que va en relación con la dirección del efecto, una cola, dos colas, el nivel de significación, 0.05, 0.10, 0.02, 0.01, y los grados de libertad. Entonces ahí vos comparás el valor, a una cola es este, a dos colas es este. De eso se trata. Pero vamos a hacerlo en el ejercicio. Y haciendo el ejercicio, vamos a entender mejor todavía. Por eso es que yo ya le envié los ejercicios como para que
estos minutos que van a faltar de esta clase, ustedes lo practiquen, lo traten de entender y lo aclararemos la próxima clase presencial, como para que ustedes puedan entender paso a paso y respondamos todos juntos a la hipótesis de investigación, la hipótesis alterna y la hipótesis nula, porque también hay una hipótesis alterna que expliqué la clase pasada el jueves. Porque en estudio correlacional, por ejemplo, si vos planteás a mayor ansiedad, menor bienestar psicológico, planteas una hipótesis direccional con una correlación negativa. Sube uno, baja el otro. Tu hipótesis alterna puede plantear sube uno, sube el otro. Una correlación positiva. Es medio ilógico, pero en la ciencia todo sucede, te diré. Cada cosa que sucede. Y tu hipótesis nula va a plantear que no existe correlación entre esas dos variables. Entonces, cuando tenemos nosotros una hipótesis direccional, puede aparecer una hipótesis alterna. Sí puede aparecer. Tanto en los estudios comparativos como en los estudios correlacionales. Pero, profe, ¿qué tiene que ver con psicometría aplicada en el grupo comparativo? Claro que sí. Vamos a comenzar a dar manejo de test de aplicación clínica. Van a ver los baremos. Hay baremos comparados entre hombres y mujeres. Ahí se aplicó la prueba T para comparar grupos. Van a ver comparaciones entre rango de edades. Van a ver que hay diferencia entre soltero, casado, separado, viudo. Van a ver que hay diferencia. Van a ver que hay diferencia entre las ciudades, entre la zona rural y la zona citadina, ¿verdad? Van a ver que hay diferencia. Entonces, se utilizan las comparaciones en psicometría aplicada, se utilizan las correlaciones en psicometría, y hay que manejar la hipótesis. Así se construyeron esos tests, así se construyeron. Pero ese mismo planteamiento no es que es patrimonio de psicometría. Ese mismo planteamiento se lleva a estudios correlacionales, a estudios ex post facto, a estudios cuasi experimentales, a estudios experimentales y a estudios de casos y control que se utilizan en epidemiología clínica. Así es. Esa es la cuestión. No es patrimonio de psicometría. Pasa que no se le explicó antes nomás. Pero sí se usa. Parece que es muy técnico todo lo que desarrollé hoy, ¿verdad? Muy complicado, ¿verdad? ¿O se entendió? Por mi parte se entendió, profe. O sea, después, cuando te diga la próxima clase, ahí ya va a corroborar si mis pensamientos son correctos. O sea, profe, ¿Cómo? no, o sea, ¿qué hable Lari? Ya entendí toda la parte teórica, pero cuando me pones la tabla, eso me confundo demasiado. Sí, me imagino. Sí, y vamos a hacer el ejercicio el martes. Vamos a hacer el ejercicio el martes. Primero vamos a hacer con R de Pearson. Y ese lunes o ese martes ya pasa ya la T Student. Y es mucha información de repente para tanto contenido. Pero yo dije que iba a comenzar por acá, porque es la parte más técnica. Después todo lo que viene ya es más sencillo. Pero esta es la parte más complicada. Entonces, para mí es mejor ya comenzar con lo más complicado. Y entonces, una vez que entender lo más complicado, todo lo demás que es más sencillo, perdón. Y después, aparte que vamos a utilizar la R de Pearson manualmente el martes, vamos a utilizar entre el martes y el jueves la T-Student. Por lo menos uno vamos a hacer de las dos T-Student. Porque tenés T-Student para muestra independiente y tenés para muestra relacionada. Y después, cuando ya nos designe, vamos a utilizar con el software HAS. Y con el software HAS vamos a aprender a usar ya sabiendo qué prueba vamos a utilizar.
y cómo se utiliza esa prueba. Pero después de que entendamos todo esto, yo ya no les voy a más enseñar ahí. Yo le voy a poner el caso y le voy a decir, comparar según el sexo. Ya hicimos el ejercicio de test Student para muestras independientes. Vos tenés que seleccionar clic, clic, clic. Analizar, comparar media para el grupo independiente, así, clic, clic, ventana, 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 ¿verdad? Esta salida no, test Student para muestras independientes, según sexo. Bueno, no estamos en la India que hay 3 sexos. Paraguay acá hay 2 sexos nomás, ¿verdad? Después, a ver, estamos hablando de sexo, no género. Ok. Después, comparar para grupos, según escuela. Te va a aparecer subvencionada, privada, pública. 3. Analizar, comparar media para grupo independiente, Si son 3, no puedo utilizar test estudiante, utiliza ANOVA, ANOVA un factor. Pum. Me sale que hay diferencia. Si hay diferencia, no, ANOVA no me dice entre cuáles. Tengo que utilizar 2K, clic, darle clic en 2K, 2K, pum, te arroja así la diferencia. Pam. Entonces, van a hacerlo ya ustedes acá. Entonces, toda esta base teórica sirve, sí sirve. Porque después ustedes ya van a tocar software, ustedes van a hacerlo todo y van a hacerlo con el software. Y yo ya no les voy a explicar, tienen que hacer, no, ya saben ustedes. Tienen que ustedes, su compañera, Verónica va a estar con Iris, Eduardo va a estar con Dante, Lari va a estar con Samuel. Entonces, se supone que ya van a entender todo, ¿verdad? Bueno, Samuel, ¿qué iba a preguntar? Para asegurar nomás. ¿Cómo era? La hipótesis alterna solamente aparece en la direccional, ¿verdad? Sí, mayormente aparece ahí. No exclusivamente, pero mayormente sí. Así es. Y en todos ejercicios, profe. No te voy a sacar nada ni en los parciales ni en el final de algo que no di. No te voy a sacar nada. Nunca hice y no voy a hacer. No, profe, En mis ejercicios, si querés la respuesta te voy a dar. No voy a esquivar, no voy a sacar la nalga a la jeringa. En mis ejercicios, la hipótesis alterna, tu micrófono, Samuel, aparece cuando hay una hipótesis direccional. Sí. Entonces, la respuesta es sí. ¿Aparece la hipótesis alterna en mi ejercicio? Sí. Cuando hay una hipótesis direccional donde en un estudio comparativo vos te estás jugando que un grupo va a puntuar más que otro. En la T-Student, por ejemplo, o en la ANOVA. O en un estudio correlacional estás diciendo que la correlación va a ser inversa, o sea que va a ser negativa. Entonces, la hipótesis alterna va a plantear que la correlación va a ser positiva y la hipótesis nula va a plantear que no hay correlación, por ejemplo. Eso para que te quedes tranquilo. Sí, en mi ejercicio, sí, en esos casos. Normalmente en la hipótesis a 2 colas no coloco hipótesis alterna. No te vayas a preocupar, porque eso es lo mismo que pasa también en la vida real. En el mayor caso de los casos, o sea, en el mayor porcentaje de los estudios es así. Bien, creo que llegamos hasta acá por hoy y estos minutos de diferencia que hay son 40 minutos nomás por clases virtuales, ¿verdad? Y tienen tarea que les di para divertirse. Hay 2 ejercicios que les di para que ustedes desarrollen. Obviamente que le va a llevar muchos minutos e inclusive un par de horas. A ellos no les va a faltar solamente 10 minutos, ¿verdad? Porque las horas cátedras virtuales son 40 minutos, no son 45, según el reglamento de educación mediada por tecnología. Por tanto, y en consecuencia, esos minutos quedan a merced de que ustedes hagan el ejercicio y nos vamos a ver nosotros, a partir de ese ejercicio, nos vamos a ver el siguiente martes de forma práctica y práctica en el pizarrón, ¿verdad? Pero ya, ¿cómo te voy a explicar? Sabiendo en base a lo que estamos desarrollando. Para cerrar nomás, como ustedes están viendo ahí en el pizarrón, que es lo que me faltó explicar bien, tipo de hipótesis. En la parte metodológica voy a plantear una hipótesis direccional. En la tabla estadística buscas el empleo a una cola. En la parte metodológica de tu investigación científica planteas una hipótesis no direccional
En la tabla estadística buscas el empleo de dos colas, ya sea T de Student o R de Pearson. Por consiguiente, pregunto en el examen, ¿se puede separar el análisis de la tabla estadística de las hipótesis direccionales y no direccionales dentro de una investigación en el enfoque cuantitativo? Y la respuesta va a ser... Espera, profe, repetimos otra vez. Si se puede separar las tablas estadísticas con su análisis del empleo, por ejemplo, a una cola o dos colas, sea estudio correlacional o comparativo, si se puede separar o no de las hipótesis metodológicas direccionales y no direccionales, ¿se puede separar o no? La tabla estadística de la hipótesis. O sea, espera, creo que entendiendo que no, profe, o sea, justamente ahí dijo la compañera, por el tema de que vos dijiste que la estadística está unida a la metodología. Claro. O algo por el, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? No se puede. Vos no podés plantear una hipótesis direccional y en tu tabla utilizas a dos colas. ¿Cómo pico si tu hipótesis era direccional o utilizar la tabla a dos colas? Va, ella pico. O agarrar así una hipótesis no direccional, o también denominado bilateral, o también denominado a dos colas, tu hipótesis es así. Y agarrar y utilizas a una cola tu tabla. ¿Cómo pico? No podés. Si tu hipótesis coincide a dos colas, tu hipótesis es no direccional o bilateral, tu tabla tenés que utilizar a dos colas. Esa es la cuestión. O sea, esas tablas que ustedes le dieron en tercer curso, tiene su porqué. No es que se da por darse nomás. A ver, tenemos gente que viene de Paraguarí, de Cacupé, de Caguazú, del turno noche, gente del turno tarde. Tenemos una variedad acá. Todo esto se da para poder nivelar conocimiento. Tenemos que nivelar conocimiento. Por eso lo estamos dando, para poder entender antes de tocar el software. Cuando toquemos el software, yo ya doy por... Cuando toquemos el software, yo ya doy por comprendido esto. Que Vero, que Iris, que Victoria, que Dante, que Samuel, que Eduardo, que Lari, que Laura sin apellido, todos ellos, todas ellas ya entienden esto. Bueno. ¿Preguntas? ¿Consultas? Están todos muy callados. Dante, te escuchamos. Profe, nosotros no tenemos otra clase virtual esta semana. Sí, claro, tenemos el jueves. Pero para ese no hay que tener ya hecho el ejercitario, ¿verdad? No, el martes. El martes. Okay. Y otra cosa, profe. Me volvieron a poner Barreto en el correo institucional, no sé por qué. Soy Vareiro. Otra vez, Pico. Otra vez. Todos los años me hacen, profe, no sé por qué. Uf. Qué cosa ya. Bueno. ¿Vero? No. No. Gracias por preguntar. Tienen que llevar, vamos a desarrollarlo en clase. Cualquiera puede pasar al pizarrón. Va a tener que desarrollarlo y va a tener que explicarlo. Cualquiera, voy a decir dirigido, vos o vos. Va a decir, no voy a hacerlo abierto. ¿Por qué yo no hago abierto? No hago abierto porque no me da la temperatura del conocimiento del grupo. Pues si yo hago una pregunta abierta, ¿quién levanta la mano? ¿Quién responde? Los que más saben. Entonces cualquiera va a pasar al pizarrón y va a desarrollar y va a explicar. Y sí va a haber días, Verónica, que yo, por ejemplo, vamos a quedar en algo. Te doy un ejemplo. Hay otros cuales ustedes van a estar muy saturados porque tienen que rendir. Sucede esto en época de examen. Van a estar muy saturados, tienen que rendir, profe, estamos con demasiado examen, estamos demasiado saturados. Profe, no vamos a atender tu clase. No te preocupes, yo tengo clase grabada. Van a ver cuando puedan ver. Vamos a hablar con el coordinador, vamos a decirle que yo tengo la clase grabada, voy a poner una actividad ahí. Viendo ese video, van a hacer un ejercicio y van a subir. Subiendo ese ejercicio, van a tener la clase presente de ese martes o de ese jueves. Entonces yo le voy a poner la actividad y ustedes van a subir. Al subir,
van a tener presente ese día. No les voy a calificar como trabajo práctico, pero van a tener presente que sí que hicieron el ejercicio. Yo verifico otra vez si es que es la letra de ustedes, no es que van a cambiarle el nombre y van a subir. Yo verifico. ¿Por qué? Porque subiendo ese ejercicio voy a saber si realmente entienden de psicometría. Porque cuando demos manejo de test, todo esto que yo le estoy explicando está en los manuales de los test. O sea, en esos manuales de los test está la explicación. O sea, en los manuales de los test está justamente todo lo que yo le estoy explicando, ¿verdad? Y ustedes van a ver ahí, como ven ahí los valores, ¿verdad? Es un invento mío, ¿verdad? Ahí están viendo los valores, ¿verdad? Entonces van a entender lo que yo le estoy explicando y ustedes le van a explicar a sus compañeros. En manejo de test, vamos a conformar grupos y ustedes van a explicarle todo esto que yo le estoy explicando. Van a explicarlo ustedes a sus compañeros, depende del test que sea de ansiedad, de depresión, de dependencia emocional, de burnout, de lo que sea. Van a hacer la explicación así, no solamente del constructo, sino la parte psicométrica, del contexto evaluativo, de la teoría, cómo se fue desarrollando, de la ficha técnica del test, de la aplicación, de la corrección, todo van a explicar. O sea, ustedes no van a poder explicar nada de esto que está en los manuales que les mostré. Fíjense que hay valores estadísticos ahí. Y todo eso que estoy explicando está en los manuales de los test. O sea, ustedes van a entender. Y entonces yo le voy a poner actividades en ciertos días donde decimos, profe, puede ser porque este jueves rendimos, no demos clase, tenemos virtual sincrónico. Graban a profe algo y ponen la actividad, les grabo, le pongo algo y ustedes hacen la actividad y van a entender. Si le dan nomás Dante a Vero, entonces Vero agarra, cambia de nombre, pone Verónica Agüero lo que hizo Dante, pongo sube, ya hice ya, tener presente. No, instante, yo voy a verificar ahora. Pero no entendiste, se va a notar cuando tenga que presentar en grupo. Se va a notar, se nota. El año pasado yo a 2 grupos le llamé la atención. Le dije, ustedes no hicieron el proceso, ¿verdad? Ustedes hicieron nomás el ejercicio y subieron, ¿verdad? O copiaron el ejercicio. Usted no, es que ustedes desarrollaron el ejercicio y intentaron entender el ejercicio y preguntaron por qué hipótesis de investigación, por qué hipótesis alterna, por qué hipótesis nula, por qué se tiene que responder así, por qué no tiene que responder, por qué aquí, por qué allá. Ustedes no hicieron, ¿verdad? No, profe, se nota. Dije. Porque cuando presentaron el test, no explicaron nada de eso y sus compañeros tienen que entender por qué acá tenemos un baremo de casos con diagnóstico y un baremo de control. Hay 2 baremos y ellos tienen que entender por qué se hizo 2 baremos diferenciados. Y ustedes no están explicando porque evidentemente no hicieron el proceso. Entonces, hagan el proceso, van a exponer súper bien. Entonces, el martes lleven los ejercicios desarrollados que les pedí. Vamos a ir a la secuencia de comprender. Esto que llegamos hasta acá, el jueves seguimos una clase que tiene que ver con correlaciones y tipos de variables. Seguiremos aprendiendo y seguiremos entendiendo. Bien. Otra consulta, aparte de la de Vero y la de Dante. La persona que grabó, que creo que fue Verónica Agüero, Berito, puede enviar después el vídeo. Yo voy a descargar, voy a subir a mi canal de YouTube. El enlace voy a incrustar en el aula virtual como para que los que no estuvieron presentes, los que no vieron, puedan, por ejemplo, ver posteriormente, que es importante que vean. ¿Quién faltó hoy? Orlando, no le veo a Orlando pero no. No está Orlando. No le veo a Orlando. No está Orlando. Y es muy importante que él haya estado presente porque tocamos muchísimas cosas técnicas hoy. Entonces, si esa grabación me puede pasar, te voy a pasar yo, ¿te parece? Para que pueda ver la gente que no estuvo presente hoy. Lari, antes de cortar. Profe, vos dijiste que ibas a habilitar un video de varianzas también. Sí, hay video de correlación. En la correlación te va explicando lo que es la varianza. Ok. Correlación de Pearson. Ahí se hace, si ves el video de correlación, todavía no llegamos ahí. Voy a ver el ejercicio para que te voy a explicar lo que pasa. Si yo habilito eso, no van a hacer el ejercicio de correlación. Voy a explicar, voy a ver el martes cuando nosotros
hagamos el ejercicio de correlación, ese día voy a habilitar el video de correlación, para que sepa ver las varianzas. Bueno, Lari, pero de tu nombre, Lari Lara. Larisa Lara, pero no sé cómo cambiar mi nombre, poner Larisa. Entran en YouTube, cambiar nombre de Google Meet. Se complican Dale, con profe. usted y me complican a mí también. Yo que tengo que Dale, estresarme ahí, ver. Y hay algunos que ponen su segundo apellido, eso. Un estrés, te juro. Y después con el fin de año va a haber problemas con la asistencia. Profesor, yo tengo problemas, me pusiste acá. ¿Cómo pusiste tú? ¿Cómo te falta? Me faltan 2 asistencias. ¿En serio, pero? Sí, me falta 2 asistencias. Ah. Y vemos así. Acá está, profe, mi asistencia. ¿Y cómo pusiste? Lari. ¿Y cómo te llamas vos? Larisa. ¿Y tu apellido? Y mi primer apellido es Brites. ¿Y cómo pusiste? Mi segundo apellido, Lara. O sea, yo soy psicólogo, no soy coadivino. Entonces, pongan su primer nombre completo. Con su primer apellido completo. No es tan complicado. Así como yo dice Carlos Fernando Rigo Cabral, así dice. Entonces, cuando yo descargue en Meet Assistant, de asistencia, va a figurar Carlos Fernando Rigo. Así nomás no pongan. No es tan complicado. Sí, pa. Está bien, ¿verdad? Gracias. Estamos en contacto. Que tengan un excelente resto de jornada. Así es, claro. No estrés. Que pasen bien.